Así de mal están las cosas de México. 6 de cada 10 mexicanos no registra en qué gasta el dinero. E incluso ellos afirman que llevan un registro en sus cuentas. ¿Dónde creen? Aquí en sus cabezas. Y bien sabemos aquí que lo que no se mide no se puede mejorar. Y en buena parte ahí está una de las razones de por qué a los mexicanos les cuesta tanto prosperar. Así que quédate hasta el final de este video porque te compartiré las bases para multiplicar tu dinero y sobre todo generar riqueza. Comenzamos. Muy bien, de acuerdo a la encuesta nacional de información financiera en su edición del 2019, dice lo siguiente: solamente el 34.9% de la población lleva registro de su dinero, es decir, de dónde lo está gastando. Pero lo más alarmante es que 58.4%, es decir, 6 de cada 10 personas, redondeando cifras, ni siquiera tienen un control de dónde se les va el dinero. Por eso es muy común a veces escuchar personas que te dicen: híjole, es que yo tenía 10,000 pesos de esta semana y ya no tengo nada y se me fue como agua y ni sé en qué se me fue. Y eso es gravísimo porque ese tiene que ser nuestro punto de partida para mejorar nuestra situación financiera. Y ahora, aunque 42% de los mexicanos afirma tener fondos de ahorro o algún ahorradito por ahí, ni siquiera sabe cómo sacarle el provecho al máximo. Porque aún a pesar de toda la información financiera que existe, de todos los canales de YouTube de finanzas y de inversiones que pueden haber, hay todavía un grueso de la población que mantiene su dinero en cuentas de banco con interés cero. Y esto básicamente detiene lo que es la prosperidad financiera. De hecho, la misma Conducef establece 5 ejes de la educación financiera. Número 1, presupuesto, donde empieza todo, donde tenemos que ver en qué se nos va el dinero y por qué se nos va el dinero y qué podemos hacer para que no se nos vaya el dinero por ahí. Si nosotros no tenemos bien dominado ese pilar, los siguientes 4 van a ser un poco más complicados. ¿Y cuáles son estos? Muy sencillo: ahorro, que es básicamente cuánto dinero te estás pagando a ti antes de gastos. El ahorro, muchas personas piensan que es lo que sobra, lo que no ocupé, lo que ojalá Dios quiera que a lo mejor tenga en el banco. Y no tiene que ser así. A mi punto de vista, el primer paso para cambiar tu situación financiera por completo es separar un dinero antes para ti. Ya sea un 5%, un 10%, un 15% y meterlo a inversión. Ese es el primer gran paso. Tercer pilar de la Conducef: crédito. Y sobre todo en países de Latinoamérica, como es el caso de México, Colombia, Brasil, el crédito es muy caro. ¿El crédito es malo? Por supuesto que no lo es. Lo malo es que no sepas usarlo. Las personas de alto patrimonio para culminar sus proyectos suelen pedir créditos. ¿Por qué? Porque saben el valor de apalancarse con el dinero de otros para generar más riqueza. Y tristemente, sectores de la población, tanto clase baja como clase media, en varias ocasiones solicitan créditos al consumo, es decir, crédito para comprar algo que después de 2 o 3 meses ya no va a existir más. No tienes idea a mí cómo me tuerce que de repente voy al supermercado, al Costco, a donde tú quieras, y llega alguien a pagar un supermercado de 8,000 pesos, de $500 en parcialidades. ¿Y cuál es el problema de esto? ¿El crédito? No. El problema de esto es que se está utilizando para algo que no va a existir después de 2 semanas. Yo no tengo ningún problema con alguien que pide algún crédito, que usa la tarjeta de crédito, que usa un Buy Now Pay Later, por ejemplo, para comprar algo que le va a producir más en el futuro o al menos que le va a durar más. Por ejemplo, un iPad. Un iPad, en mi caso, es una herramienta de trabajo. Es una herramienta que yo utilizo para organizarme mejor, para hacer mis videos, para poder generar más. Y ahí no hay bronca si yo estoy pagando quizá un interés de 20% anual por comprarla o incluso hasta de más. La bronca es cuando compras algo que no te va a dejar absolutamente nada, porque aquí es donde empezamos a nosotros tener un cambio de mentalidad. Es básicamente decir: voy a empezar a gastar más en aquello que me genera más o simplemente gastar en cualquier tarugada que me permita disfrutar más. Y justo eso es lo que no es válido. Cuarto punto, súper importante: inversión. Este canal, Luis Mi Negocios, está dedicado a las inversiones y justo por eso mismo te invito también a que te suscribas al canal para que aprendas cuáles son los siguientes pasos. Invertir básicamente es sacrificar el dinero que tienes hoy en día, no utilizarlo, ponerlo a trabajar para que en algún futuro puedas adquirir bienes mayores y de preferencia activos que te sigan generando más flujo. Y conforme ese flujo, conforme ese patrimonio va creciendo, el quinto pilar es la protección. Es la cereza del pastel que va a culminar con esa columna de activos que has ido
construyendo. Seguros, claramente para mí el más importante, gastos médicos mayores. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tener acceso a la mejor salud del mundo no tiene precio y no podemos escatimar. Seguro de auto, por supuesto, el auto, aunque si bien es un pasivo, es parte de nuestro patrimonio, y el hecho de que, por ejemplo, tengamos alguna pérdida total, pues va a repercutir de manera muy fuerte, así que vale la pena asegurar autos sí o sí. Seguro de vida también es importante, sobre todo si tenemos beneficiarios que dependen económicamente de nosotros. Y no menos importante, planes personales para el retiro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estas generaciones ya no tienen acceso a jubilación y las afores no serán suficientes. Y ojo, quiero hacer aquí un paréntesis. Cuando hablemos de planes personales de retiro, hay algunos que te incluyen algún seguro y hay algunos que son meramente de inversión. Aquí lo importante con un plan personal de retiro es que tengas a un asesor altamente capacitado y que no sea un vendedor más, que se enfoque en entenderte bien a ti antes de cobrar cualquier otra comisión. Así que si te interesa ahondar más en este tema de planes personales de retiro, te dejo un enlace en los comentarios para que pidas más información al respecto. Pero bueno, esta parte de los seguros es importante, sobre todo para culminar ese patrimonio. Pero bueno, vámonos por pasos. 5 pasos para transformar la relación con el dinero. Número 1, y es muy popular sobre todo en países de habla inglesa, que es la regla del 50-30-20. ¿En qué consta? Cada $100 de cada 100 pesos que tú ganes, 50 se dediquen a lo que son gastos fijos, 30 a gastos variables y 20% a inversión. Yo entiendo que para el latino puede ser mucho más difícil lograr estas cifras, pero puede ser un muy buen parteaguas, sobre todo cuando vamos empezando en la vida económica, empezar nosotros a segmentar aquello que nosotros vamos generando. ¿Por qué? Porque a medida que, por ejemplo, crecen nuestras necesidades y crecen nuestros deseos, ese monto de inversión se va a ir reduciendo, al grado de que me ha tocado ver personas que me dicen quiero invertir, pero híjole, no sé ni por dónde porque traigo deudas hasta el cuello, y esto se debe en buena parte porque crecieron sin estructura financiera, y no es culpa de ellos, quizás es culpa de un sistema que no les enseñó a manejar bien su dinero desde un inicio. Así que por eso es importante que veas estos videos de educación financiera, porque realmente hacen la diferencia cuando aplicamos al pie de la letra estos conceptos. Paso 2. Construye tu fondo de emergencia. Esto ya lo tendrías más que dominado si siguieras el canal de Luis Mi Negocios. ¿Por qué? Porque hablamos de una base para las finanzas personales y justamente es esto, es tener de 3 a 6 meses de nuestros ingresos que nos permita vivir en caso de alguna emergencia. Por ejemplo, que te despidan del trabajo o por ejemplo que sucede algo con tu auto o Dios no lo quiera, pero un tema de salud debemos de tener con qué. Entonces básicamente este fondo de emergencia nos ayuda. Idealmente invertirlo en renta fija con liquidez diaria. Por ahí en algunos de mis videos alguien me comentó de, oye, yo tengo un rendimiento del 72% en mi fondo de emergencia, y por una lado dije que bueno, buen rendimiento, pero le estás poniendo a muchísimo riesgo y este fondo de emergencia no debe de estar así. Pero créeme que tener un fondo de emergencia es estabilidad, es paz, es decir, ahí hay una lanita por si se ocupa. Paso número 3, domina la deuda antes de que te domine. Nunca hagas el pago mínimo de una tarjeta. ¿Por qué? Porque le estás regalando dinero a el banco. Es como si te pusieran una canasta, un bote de basura y tú echando dinero cada mes. Si quieres financiarte bien, no lo hagas vía pagos mínimos, hazlo vía quizá meses sin intereses o vía pagos controlados, que desde un principio te digan cuánto es lo que vas a estar pagando y ve que puedas liquidarlo, porque al final de cuentas el pago mínimo es una bolita de nieve que si no la pagas desde temprano se va a hacer enorme y luego es muy difícil controlarlo. Paso número 4, el interés compuesto, la magia de hacer crecer tu dinero. ¿Qué es el interés compuesto? Y que no te quieran vender humo y que no te vendan castillos en el aire, que es una manera de generar muchísimo dinero a futuro simplemente por tener tu dinero invertido en algún lugar. No. Interés compuesto es invertir tu dinero más tus intereses generados y permitir que eso vaya creciendo de manera exponencial en el tiempo. Si nosotros empezamos a tener una buena inversión y tener rendimientos y estamos a que saque dinero, ¿qué nos va a pasar? Pues que en esencia vamos a perder una buena lana. Y ese dinero que invertiste probablemente no te dé el rendimiento que te tenga que dar. Y esto me lo han preguntado mucho, sobre todo, por ejemplo, señoras que lamentablemente pasan algún divorcio y les llega un dinero del divorcio, 5 millones, 10 millones de pesos, ponle tú. Entonces les llega este dineral y dicen, híjole, ¿qué hago? ¿Cómo le saco el provecho? ¿En qué lo invierto? ¿Compro casas? ¿Compro terrenos? Yo les digo, quítate problemas e inviértelo en renta fija, pero no ocupes todos tus intereses, ocupa el 80% de esos intereses, porque al final de cuentas, si nosotros ocupamos todos los intereses, estamos mermando este efecto de interés compuesto y el dinero no va a
crecer en 20 años y al final de cuentas, por ejemplo, $100 al día de hoy te alcanzan para muchísimo menos que nos alcanzaban hace 20 años. Entonces, por eso pongámonos las pilas y sepamos cómo administrar y cómo jugar bien el juego del dinero y sobre todo de vivir de nuestros intereses, aprovechándonos del interés compuesto. Quinto y no menos importante, dar el paso de ahorrador e inversionista, volverte una persona inteligente, analítica, de ver qué opciones tienes y quién te está dando la mejor opción por tu dinero. No se trata de quién te da el mejor trato, se trata de quién te da más por aquello que te cuesta mucho ganar, que es el dinero. Por eso, en este mundo es muy válido salirte de Nu para entrar a Didi Cuentas, salirte de Didi Cuenta para entrar a Clar, salirte de Clar para entrar a una banca privada, salirte de banca privada para una oportunidad inmobiliaria. Yo qué sé, a final de cuentas lo que tienes que ver es en ese momento quién te está dando las mejores condiciones y no dormirte en tus laureles de porque en algún punto te pagaron una buena tasa y a dejar el dinero ahí. Así que mi sugerencia, aprende de CETES, aprende de pagares bancarios, de fondos de inversión, de ETFs, de acciones y de bienes raíces. Y para eso es el canal de Luis Mi Negocios, para apoyarte en este camino. Y por supuesto, lograr una mentalidad de nirvana financiero con la cual yo comulgo mucho y te la quiero externar. ¿Qué es esto? Pues básicamente 3 ideas clave. Darle prioridad a la estructura por encima de la suerte, es decir, importan mucho más nuestras decisiones diarias y cotidianas que la misma suerte. Número 2, darle prioridad a la tranquilidad que al estatus. Evita el encajar y tratar de impresionar a personas que les vales gorro. Muchas veces la gente, sobre todo los new rich, caen en el grave error de comprarse el auto de lujo, el auto deportivo, rentar la mega mansión para según esto aparentar y entrar en un círculo social que muy probablemente les valgas gorro y que sobre todo hace perder quién realmente eres. Y 3, es mucho más importante la dirección que la velocidad. Importa mucho más ver hacia dónde vas, que tengas un rumbo, a por qué tan rápido a ningún lugar. Así que mucho ojo con esto y también mucho ojo con estos 5 errores que te evitan generar riqueza. Número 1, esperar a ganar más para empezar a ahorrar. Es el primer error. Con lo que tengas, empieza. No se trata de juntar mucho dinero al principio, sino de construir hábitos. Número 2, vivir al día sin un presupuesto. Es decir, nosotros no podemos mejorar aquello que no podemos medir. Número 3, confundir ingresos con riqueza. ¿Sale? Ingreso es lo que te llega al mes, riqueza es lo que mantienes después del mes. 4, vivir de la deuda y no tener un fondo de emergencia. Y 5, no invertir por miedo. Y realmente ese miedo a invertir proviene de la ignorancia, proviene del desconocimiento. La gente tiene miedo a aquello que no conoce. Entonces, atrévete a aprender mucho más de inversiones. Así que en conclusión, la riqueza no se hereda ni se construye con la lotería. De hecho, hay hasta estudios de personas que se ganan la lotería y después de 2 años están como estaban antes, sin nada. ¿Por qué? Porque no supieron gestionar bien su patrimonio. La verdadera riqueza se construye con decisiones correctas, decisiones pequeñas, constantes y consistentes. Hacer hábitos atómicos con nuestro dinero. Espero que este video te haya servido de mucho. Creo que es un muy buen fundamento para generar riqueza y a partir de aquí, ojalá que sea un proceso de aprendizaje y de acumulación de riqueza generacional. Nos vemos muy pronto y muchas gracias por ver este video.